Bueno, de nuevo, buenas tardes. Seguimos con nuestras respectivas clases. El día de hoy vamos a ver un tema corto, pero que nos va a servir para el tema más fuerte que vamos a mirar el día de hoy. Este tema súper corto se llama derivadas de orden superior. Y ustedes dirán, ¿en qué consiste la derivada de orden superior? La derivada de orden superior me van a dar un polinomio. Por ejemplo, yo tengo f de x es igual a 5x a la 4 más 4x a la 3 más 3x a la 2 más x menos 7. ¿De qué grado es ese polinomio, compañero? ¿De qué grado es ese polinomio? ¿De qué grado es ese polinomio? 5x a la 4 más 4x a la 3 más 3x a la 2 más x menos 7. De grado cuarto. De grado 4, ok. Y entonces vengo, ¿en qué consiste la derivada superior? Es sacar la primera derivada, f', que ustedes ya la conocen, acuérdense de la prima. F' quedaría 20x cubo más 12x cuadrado más 6x más 1. Esa es la primera derivada, f'. Después, f2', que es la segunda derivada, sería 60x al cuadrado más 24x a 6. Esa es la segunda derivada. También esta tiene para sacar la tercera derivada, f3'. Tercera derivada sería 120x más 24. También este problema tiene para sacar la cuarta derivada. Cuarta prima, 120. Y también este problema tiene para sacarle la quinta derivada. Y la quinta derivada es 0. Y eso se llama derivada de orden superior. Nosotros, compañeros, nos vamos a enfrascar en la primera y segunda derivada. Nosotros vamos a utilizar la primera y segunda derivada. La primera para encontrar los puntos críticos o números. Y la segunda derivada la voy a utilizar para encontrar los puntos de inflexión. Para el tema grande que viene, ¿verdad? Y esa se llama derivada de orden superior. ¿Alguna pregunta? Incluso un problema puede ser que le saque hasta 9 derivadas, ¿verdad? 15 derivadas. Entonces, pero aquí este es el ejemplo. Y lo más común que nosotros vamos a utilizar es la primera y segunda derivada. Pero la derivada de orden superior es sacarle todo al máximo hasta llegar a 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora viene el tema fuerte. Recuerden que vamos a trabajar con la primera y segunda derivada. Y el tema fuerte y además un tema bien largo. El título del tema es bien largo. Oiga bien lo que dice. Aplicación de la derivación en el trazado de curvas de una función si crece, decrece, máximos, mínimos y puntos de inflexión y aplicaciones de funciones. En la planificación que yo les di, o el sílabo que yo les di,
ahí aparece cuando una función crece, después si una función es cóncava hacia arriba, hacia abajo, el criterio de la primera derivada. Pero yo lo que hago es fusionar. Hice de todos los temitas, hice uno solo y entonces aquí está. ¿Verdad? Para que ustedes tengan, porque en el libro lo hace de la manera más sencilla. Entonces yo lo quiero, esto que lo voy a complicar un poco, pero de ahí lo voy a mirar de que va a ser más sencillo todavía de lo que está en el libro. Entonces el tema se llama aplicación de la derivada en el trazado de curvas de una función si crece, decrece, máximo, mínimo, puntos de inflexión y aplicaciones de funciones. Ese es el título del tema. Que mira, es largo. Pero antes de abordar este tema, yo les voy a preguntar algo. Que va a servir de base. ¿Qué tipo de función es esta, compañero? ¿Qué tipo de función? Lee, disculpe, están diciendo los compañeros que les permite el acceso. Sí. ¿Qué tipo de función es, compañero? Cuadrática. Función cóncava hacia dónde? Arriba. Hacia arriba. Es x igual cuadrado, x al cuadrado, una función cuadrática cóncava hacia arriba. ¿Qué tipo de...? Pero abajo de esa función hay un qué. ¿Hay un qué? En este punto, ¿qué es? ¿Hay un qué? ¿Un punto qué? Punto de inflexión. No, un punto mínimo. En la parte de abajo de la gráfica. Cóncava hacia abajo, arriba. Ahora, si vengo yo cóncava hacia abajo, ¿qué tipo de función es esa? Cuadrática cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, ¿ves? Que responde a esto, ¿ves? ¿Verdad? Responde a eso. Pero en este punto, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Un punto qué? Un punto máximo. Punto máximo. Punto máximo. Mire, ahí yo les estoy dando un resumen de lo que está en el libro. Ahí también le mandé un link de los puntos máximos y mínimos que me lo facilitó el ingeniero Alberto Esteban para que ustedes también lo miren. Teniendo esta concepción, que esta es una función cuadrática cóncava hacia arriba y esta cóncava hacia abajo, mire lo que pasa aquí, en este tipo de situación. Vengo yo, tengo el plano cartesiano, y miren, y tengo un montón de funciones. Aquí, ¿qué es lo que hay, compañero? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Un punto qué? Máximo. Máximo. ¿Aquí? Mínimo. ¿Aquí? Máximo. ¿Aquí? Mínimo. Mínimo. ¿Aquí? Máximo. Para llegar a este punto máximo, miren, yo tengo que crecer. La función crece. Pero para poder llegar a este punto mínimo, aquí, decrezco. Decrece. Y después, para poder llegar a este punto máximo, la función crece. Quiere decir que va a haber intervalos ahí, o pares ordenados, que van a decir cómo crece o decrece. Entonces aquí, decrece. Acá, crece. Y por último, decrece. Entonces lo que yo tengo que saber, cuando yo quiero alcanzar un punto máximo, la función va a crecer. Cuando voy a ir a alcanzar un punto mínimo, yo tengo que decrecer. Esa concepción tengo que tenerlo, ese criterio tengo que saberlo manejar. Bueno, a raíz de eso, hay otra función. ¿Qué tipo de función es esa? Racional. No. Es una función cúbica. Si usted se fija, de este punto para acá es cóncava hacia arriba y de este punto para cóncava hacia abajo. Entonces, a este se le llama punto de inflexión. Y punto de inflexión, en otro lenguaje, punto de inflexión quiere decir un cambio. Si usted se fija, aquí la gráfica es cóncava hacia arriba. Después de este punto cambia y se llama
cóncava hacia abajo. Entonces vengo, se llama punto de inflexión. Punto de inflexión es un cambio en la gráfica. Entonces teniendo todo eso, identificando cuánto es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cuando hay una función cúbica, por qué es cúbica y por qué ese punto será mi inflexión, porque hay un cambio de la gráfica. Cuando yo me doy cuenta que esta función crece y aquí decrece, y identifico cuál es el máximo y cuáles son los mínimos, el máximo y el mínimo, eso es lo que tengo que saber, el resumen de lo que ustedes tienen en el libro. Ahora nos vamos al problema, sabiendo esa generalidad. Y antes de resolver un problema, fíjense bien, hablamos de que vamos a utilizar la primera derivada, f', y la segunda derivada. De la primera derivada lo voy a ocupar para sacar los puntos o números críticos. ¿Ya? Y la segunda derivada lo voy a sacar para sacar los puntos o números de inflexión. Ejemplo, 4. Ah, entonces 4 es un número o punto. ¿Ya? Solo 4 es un número o punto. ¿Ya? O puede ser punto crítico o punto de inflexión. Ya si yo vengo y le pongo una pareja, 4,5, ya es un par ordenado, es diferente. Un número con un par ordenado es diferente porque este es X y este es Y. ¿Verdad? Bueno, ahí vamos pues. Dice, dada la función x a la 4 menos 2 x al cuadrado más 1. Da la función x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1. Se pide, inciso A. Inciso A. Se pide, inciso A. Encuentre los puntos o números críticos. Encuentre los números o puntos críticos. Y los puntos de inflexión de F. Y los puntos de inflexión de F. Número 2. Determine los intervalos. Determine los intervalos donde F crece y decrece. Determine los intervalos donde F crece y decrece. Determine los intervalos donde F crece y decrece. Así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de F. Así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de F. Número 3, José. Determine los intervalos donde F es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Determine los intervalos donde F es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Así como los puntos de inflexión de la gráfica de F. Así como los puntos de inflexión de la gráfica de F. Inciso D, elabora la gráfica. O 4. Inciso D o 4, elabora la gráfica. Compañeros, ¿de qué grado es ese polinomio que me dan ahí?
Grado 4. Grado 4. Y me dice f de x. F de x es como si tuviera y. Aquí dice John, Juan. O Peter, Pedro. F de x equivale a y. Vale. Pero ¿qué me pide el inciso A o el número 1, compañeros? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Que encuentre los puntos críticos y el punto de inflexión. Vamos con los puntos críticos primero. Con los puntos críticos yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces vengo yo, saco la primera derivada. La derivada de x a la 4, compañero. 4x al cubo. La derivada de 2x al cuadrado. 4x. Pero me dice que lo encuentre en los puntos críticos. ¿Cuál es el factor común ahí, compañero? 4. 4x. 4x. Le quedaría aquí x al cuadrado menos 1. Me está pidiendo que encuentre el número crítico. Entonces vengo yo, 4x lo igualo a 0, punto y coma, y x al cuadrado menos 1 lo igualo a 0. Entonces aquí x igual a 0 entre 4. Ya tengo el primer número crítico, x igual a 0. Es el primero. Y luego x al cuadrado igual a 1. Para eliminar ese cuadrado hago uso de raíz. Le quedaría x igual a más o menos raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Le queda x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Cómo se llaman estos? Los que encontramos, ¿cómo se llaman? ¿Números o puntos? Críticos. Punto crítico. Número o punto crítico. Lo voy a poner en esta esquina como resumen. X igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Ahí los tengo los números críticos. Ah, pero todo, como en la vida del Señor, todo tiene pareja. ¿Ya? Ahí está menos 1, necesita su pareja. 0 y 1. Solo tengo las x ahí. Yo necesito sacar la y. ¿A dónde sustituyo para poder encontrar el valor de y, compañero? ¿A dónde? En la primera derivada. No. En la primera derivada. No. Porque la primera derivada es f'. ¿A dónde? En la función. En la función. En la función. Porque me está diciendo de que y es igual a f de x. ¿Ya? Y mientras que f' es y' es igual a f', no es cierto. Y' es igual a f'. Mientras que y es igual a f de x. Entonces yo tengo que irme a la función original y lo sustituyo. ¿Verdad? Sustituyo ese valor de menos 1. Hagámoslo. Menos 1 a la 4 menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto da? Menos 1 a la 4 menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto da? Cero. 0. ¿Cuánto da sustituyendo 0 en la función original? 0 a la 4 menos 2 por 0 al cuadrado más 1. ¿Cuánto da? 1. 1. ¿Y cuánto da 1 elevado a la 4 menos 2 por 1 al cuadrado más 1? ¿Cuánto da? Da 0. Mire, es el resumen, ¿ya? Esas son parejas. Estos son números y estas se llaman parejas. Entonces yo lo voy a poner en una esquinita del lado izquierdo del igual. Esas parejas yo lo voy a utilizar hasta el inciso 4 o el inciso D para elaborar la gráfica. Ahorita con eso yo me voy a olvidar porque ahí está X y Y. Y yo solo tengo que trabajar con las X. Bueno, entonces quedaría menos 1,0, 0,1, 1,0. Son parejas. Ahí lo tengo, como resumen, parejas. Aquí tengo los números críticos y las parejas. Esas parejas las voy a utilizar hasta el final. Ahorita me olvido de esa información. Bueno, ¿qué me pide el inciso? Sigo todavía el inciso A. ¿Qué más me pide?
¿Los puntos de qué? Punto de Los inflexión. puntos de inflexión. Inflexión. Entonces ya tengo la primera derivada, te voy a sacar la segunda derivada. Y para sacar los puntos de inflexión voy a sacar la segunda derivada. La segunda derivada de esto es... ¿Cuánto es 4x al cubo? La derivada de 4x al cubo. X al cuadrado. 12x al cuadrado menos La 4. derivada de 4x. Menos 4. Menos 4. Esto lo igualo a 0. Porque yo quiero saber el valor de x. Quiero sacar el número de inflexión. El número o punto de inflexión. Yo tengo 12x al cuadrado igual a 4. X al cuadrado igual a 4 sobre 12. Esto es 6. Sería 2 sobre 6. Y esto igual a 1/3. Entonces quedaría x al cuadrado es igual a 1/3. Pero para eliminar ese cuadrado yo necesito sacar raíz. Más o menos. Entonces, ¿cuál es la raíz? Bien, 1/3, compañero. ¿Cuál es la raíz de 1/3? Calculadoras. $0.58. Miren, x igual a menos 0.58 y x 0.58. ¿Cómo llaman estos? ¿Cómo llaman? Puntos. ¿Números o números críticos? No, inflexión. Los puntos críticos ya los saqué con la primera derivada. Ahorita estoy con la segunda derivada. Con la segunda derivada estoy sacando los puntos de inflexión. Ahora, esos puntos de inflexión también tienen parejas. Para encontrar las parejas de esos puntos de inflexión, ¿a dónde lo voy a sustituir, compañero? En la función. En la función original, porque me dice y es igual a f de x. Entonces sustituyo 0.58 en la función original, solo lo puedo dar con 1 y la respuesta va a ser igual en los dos. ¿Cuánto sería 0.58 elevado a la 4? Menos 2 por 0.58 elevado al cuadrado más 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, compañero? 0.44. Otro que haga el cálculo. Sería 0.58 elevado a la 4 menos 2 por 0.58 elevado al cuadrado más 1. ¿Cuánto le da? A mí me da 0.44. ¿A todos les da 0.44? Sí, 0.44. Bueno. Ok. Entonces, esas son las parejas de los puntos de inflexión, que eso yo me voy a olvidar de ello, lo voy a poner a un lado de aquí. Quedaría menos 0.58, 0.44 y 0.58 y 0.44. Yo sé que son las parejas de los puntos de inflexión. Hasta lo encierro. Estoy encerrando porque eso no lo voy a ocupar ahorita. Entonces, fíjense bien. Con los puntos críticos, que es la primera derivada, voy a hacer la tabla del inciso B, a donde la función crece y decrece. Y con los puntos de inflexión voy a hacer la tercera tabla, el tercer inciso, o inciso C, a donde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y cuando vaya a hacer la gráfica, sí voy a utilizar lo que yo tengo encerrado ahí en las parejas. Bueno, ahí voy. Pues. ¿Qué me dice el inciso B, compadre? ¿Qué me dice el inciso B? ¿Qué me dice el inciso B? Determina los intervalos donde f crece y decrece, dice. Entonces, cuando me dicen que determine los intervalos cuando f crece y decrece, estoy hablando de la primera derivada que tengo yo y digo, inciso B, intervalo.
Voy a utilizar el criterio de la primera derivada y la conclusión. El intervalo. Cuando yo tengo el plano cartesiano, yo los números vengo de lo menos infinito, vengo de menos infinito a más infinito. Entonces, para armar el intervalo, va a ser un intervalo abierto de menos infinito al primer punto crítico. ¿A dónde llego primero, compañero? ¿A 1 o a 0 o a menos 1? Si yo vengo de menos infinito, ¿a dónde llego primero? A menos 1. A menos 1. Sería de menos infinito a menos 1. Luego, ¿de menos 1 a dónde? 0. 0. Ajá. Y luego, ¿de 0 a dónde? A 1. A 1. Y luego, ¿de 1 a dónde? A más infinito. A más infinito. Correcto. Ahí están los intervalos, miren, armados con los puntos críticos, con los puntos, no con las parejas. Parejas o pares ordenados son X y Y. Yo necesito puntos o números. Por ejemplo, menos 1 es un punto. ¿Ya? 0 es otro punto y 1 es otro punto. Entonces, con esos puntos yo estoy dejando la tabla de los intervalos. Y voy a utilizar el primer criterio de la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada de este problema, compañero? 4x al cubo menos 4x. ¿Verdad? 4x al cubo menos 4x la primera derivada. Ahora, hago uso, que no les dé pena, de la recta numérica. 0, 1 y 2. Menos 1 y menos 2. Y dice, entre menos infinito, mire, entre menos infinito y menos 1, ¿quién está? ¿Mire? Entre menos infinito y menos 1, ¿quién está? Menos 2. Menos 2. Entre menos 1 y 0, ¿quién está? Está menos 1 y 0, ¿quién está? ¿Qué número? Negativo medio. 0.5. Menos Negativo 0.5. Menos 0.5. O negativo un medio. ¿Ya? O puede ser 0.6 si quiere decir ustedes, pero el más inmediato es menos 0.5. Entre 0 y 1, ¿quién está? Entre 0 y 1, ¿quién está? Un medio. Un medio. Y entre 1 y más infinito, ¿ves? Entre 1 y más infinito, ¿quién está? 2. Todos esos que están en color anaranjado, o otro color, se llaman valores de prueba. Y esos valores de prueba, ¿dónde los voy a probar? En la primera derivada. Entonces, sustituyanme menos 2 en la primera derivada, ¿cuánto da? Sería menos 2 al cubo por 4, menos 4 por menos 2. ¿Cuánto me da? $72. No, puede ser. Menos 2 al cubo por 4, menos 4 por menos 2. ¿Cuánto da? Menos 24. Menos. Menos 24. ¿Alguien más le dio así para cotejar esa cifra? Sí. Siempre. Sí. A mí no me interesa el menos 24. A mí lo que me interesa es el signo. Es menos. Y ese menos, en la conclusión, me dice que la función decrece. La función decrece. Ahora probemos el menos un medio. Menos un medio. Menos un medio al cubo por 4, menos 4 por menos un medio. ¿Cuánto me da? Tres medios. ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. A mí lo que me interesa es el signo, no me interesa el número, me interesa el signo. Entonces aquí la función crece. Ahora, un medio. Da negativo 3 medios. Aquí la función decrece. Y ahora 2.
¿Cuánto da? 2 al cubo por 4 menos 4 por 2. Positivo 24. Positivo 24. Entonces aquí la función crece. Miren, y entonces yo leo esto, dice, de menos infinito a menos 1, la función decrece. De menos 1 a 0, la función crece. Y de 0 a 1, la función vuelve a decrecer. Y de 1 a más infinito, la función crece. Ese es el resumen. Y entonces, para poder hacer la tabla, si una función decrece y decrece, utilizo el criterio de la primera derivada y la armo con los números críticos, con los números o puntos críticos, ¿verdad? De menos infinito al primer número que venga, ¿va? En este caso fue menos 1. Después de menos 1 a 0, después de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Esos números que están en el intervalo, yo los saco por medio de la recta numérica. Sí, díganme. Siempre vamos a empezar de menos infinito, ¿verdad? Siempre, siempre. El intervalo abierto, menos infinito. Siempre. Cuando ya miremos las aplicaciones para cambiar la cosa ahí. Pero ahorita, como estamos en máximo y mínimo, comenzamos siempre en menos infinito. ¿Qué me dice el inciso C, compañero? O 3. Dice, determine los intervalos donde f es cóncava hacia arriba o hacia abajo, así como los puntos de inflexión de la gráfica. Sí, pero eso lo vamos a responder cuando hagamos la gráfica ya. Bueno. Aquí me dice que encuentre los puntos de inflexión, determine los intervalos a donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando le digan eso, siempre intervalos, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y la conclusión, ¿cuál es la segunda derivada, compañero? ¿Cuál es la segunda derivada? 12x a la 2 menos 4. 12x al cuadrado menos 4. Esa es la segunda derivada. ¿Qué tengo yo? Los intervalos. Siempre voy a comenzar, como dijo la compañera, de menos infinito. ¿A dónde llego primero, compañero? ¿A dónde llego primero? ¿A 0.58 o a menos 0.58? Son los puntos de inflexión. Menos 0.58. Ajá, menos 0.58. Y luego, de menos 0.58, ¿a dónde? A 0. No, menos 0.58. Sí, está bien a 0, pero vamos a hacer muy larga la tabla. De menos 0.58, ¿a dónde? A 0.58. ¿Y de 0.58 a dónde? A más infinito. Lo voy a dejar más pequeño acá porque me fui muy... Sería de menos infinito a menos 0.58. Luego, de menos 0.58 a 0.58. Y luego, de 0.58 a más infinito. Bueno. De menos infinito a 0.58. Después de menos 0.58 a 0.58. Y luego de 0.58 a más infinito. Ahora yo voy a encontrar los valores de prueba. ¿Cómo los encuentro? Y que no me dé pena. Hago uso de la recta numérica. 1 y 2. Menos 1 y menos 2. Y vengo, dice, de menos infinito. Aquí está menos infinito. Y acá está menos 0.58. ¿Quién está cerca? Menos 1. 1. Miren, aquí está menos 0, entre menos 0.58 y 0.58, aquí está. ¿Quién está entre esos dos? 0. 0. Y luego, entre 0.58, que aquí está, ¿quién está inmediato? 1. Correcto. Dice, entre 0.58 y más infinito, está 1. Va, ok. Esos que están ahí arriba se llaman valores de prueba. Esos valores de prueba los voy a sustituir en la segunda derivada. ¿Cuánto me da el primero, compañero? Negativo 16. Negativo 16. 8. A mí me da 8. 8. 8 8. me da, Liz. Ok, menos 1 al cuadrado es 1. 12
12 menos 4 es 8. 8 positivo. Entonces, positivo. Entonces, cóncava hacia arriba. Está. Cóncava hacia arriba. Ahora, ese 0 lo sustituyo en la segunda derivada. ¿Cuánto me da ese 0? Menos 4. Menos 4. Entonces vengo yo en menos cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahora 1. Positivo 8. Positivo 8. Cóncava hacia arriba. Ya tengo la respuesta del inciso 6. Del inciso 6. Bueno, fíjense bien. Para hacer la gráfica, yo voy a utilizar la última tabla. Y para revisar si está bueno, voy a utilizar la segunda tabla. Bueno, vamos a hacer el inciso. ¿Qué dice el inciso D, compañero? Hacer la gráfica. Haga la gráfica. Entonces, hoy sí voy a utilizar aquello que tenía ignorado, los pares ordenados. Voy al inciso D. Entonces sería menos 1. Bueno, sería Elevado. menos 1,0. Luego 0,0,1. Estoy graficando, ya, están los puntos. Luego 1,0. 1. Luego menos 0.58 y 0.44. Que viene siendo como por aquí. Todos los puntos. Y han visto ustedes en el periódico cuando le dice una los puntos para formar la figura, igualito. Entonces vamos a empezar a dibujar. Fíjense bien, con la última tabla vamos a graficar. ¿Qué dice la última tabla? ¿Qué dice la última Que de tabla? menos infinito a menos ¿Qué dice? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dice? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Le tengo yo cóncava hacia arriba. Y luego cóncava hacia dónde? Abajo. Hacia abajo. Y luego cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Ahora voy a revisar. Vamos a la primera tabla. ¿Qué dice la primera tabla? ¿Qué dice la primera tabla? Decrece. Decrece y crece. Ahí estoy yo. 100%. Comprobando. 100% está bueno. Y contesto las preguntas que me están haciendo ahí en el problema. Miren, estos se llaman puntos mínimos, porque están acá. Estos dos, este y este, son puntos mínimos. Los puntos mínimos son menos 1,0 y 1,0. Estos que están aquí se llaman puntos de inflexión, que son los que están acá. Menos 0.58 y 0.44, puntos de inflexión. Y por último, tiene este que está acá, que se llama un punto máximo, que es 0,1. Y ahí está. O sea, prácticamente responde todo lo que le pide en cada uno de los incisos. En síntesis, o en resumen, el inciso A, para acá los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Utilizamos la primera derivada. Para sacar los puntos de inflexión,
La segunda derivada. Para encontrar las parejas de esos números o puntos de inflexión, ¿a dónde los sustituyo? ¿En qué función? La función La principal. función la original. La función original o principal. Ok, va bien. En inciso B, ¿qué utilizo para armar, si una función crece y decrece? ¿Qué criterio utilizo y qué puntos utilizo? Utilizo el criterio de la primera derivada y los puntos críticos. Armo siempre de menos infinito al primer número crítico que me da. En este caso fue -1. Después fue 0 y después fue 1. Y en inciso C, para armar los intervalos, para seguir una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, utilizo el criterio de la segunda derivada y los puntos de inflexión. Y por último, inciso D, para poder hacer la gráfica, hago con la última tabla, dibujo de izquierda a derecha. Nunca voy a comenzar a dibujar desde aquí. No, siempre voy a empezar a dibujar de izquierda a derecha. Entonces, siempre, ¿con quién voy a empezar a hacer la gráfica? Con la última tabla. Entonces, me tengo que fijar qué concavidad tiene. Esa es cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo y por último, cóncava hacia arriba. ¿Y con quién reviso? Con la primera tabla. Miren, decrece, crece, decrece y vuelve a crecer. Y usted ya sale seguro de que el programa está bueno. Y entonces eso lo vamos a llevar mañana, compañero. ¿Verdad? Recuerde que este es el penúltimo tema. Este penúltimo tema entra en la prueba. Ya el último tema no. Ese va a entrar hasta el examen. Todo. Bueno, compañeros. Espero que le hayan entendido. Pasen buen día. Buenas tardes. Bueno, Lick. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Nos vemos. Ok. En la noche subo estos videos. Está bien, Lick.